noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Organismo judicial advierte que si el Ejecutivo no les traslada fondos por casi 400 millones de quetzales para funcionamiento, la justicia se podría paralizar. Fuerzas de seguridad capturan a abogado que propició reunión entre el diputado oficialista Gudy Rivera y la magistrada Claudia Escobar. Luego de un tiroteo en Petén, la policía logró la aprehensión del presunto narcotraficante alias Negro Sosa, supuesto ex colaborador de Joaquín El Chapo Guzmán. Procuraduría de los Derechos Humanos entrega memorial al Ministerio de Salud Pública, instándole a que a la brevedad se vuelva a atender a los pacientes en el Hospital Nacional San Juan de Dios. Y en México, según el Procurador General de la República, informó que los 43 estudiantes desaparecidos fueron calcinados y sus cenizas lanzadas en la Sierra de Cocula. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. He de contarle que según las autoridades del organismo judicial, si no se les trasladan más de 390 millones de quetzales, la justicia de nuestro país se podría paralizar. El organismo judicial advierte que si el Ejecutivo no les traslada 438.9 millones de quetzales que forman parte de su presupuesto, la Administración de Justicia podría paralizarse. La crisis por la que atraviesa el organismo judicial puede, en el corto plazo, provocar la paralización de los servicios de la Administración de Justicia. En el momento que nosotros no podamos hacer efectivo el pago de los servicios básicos, por ejemplo, va a haber interrupción de energía, automáticamente interrupción de Internet, que implica la interrupción del sistema de tribunales y que implica desde luego la imposibilidad de utilización de los equipos de cómputo. Al final, eso significa que ya se genera la crisis de interrupción. En este momento ya nos vemos obligados a interrumpir, por ejemplo, actividades que normalmente están contempladas en los procesos de planificación de las diferentes unidades. Por ejemplo, supervisión de tribunales, auditoría interna, mantenimiento, solo para mencionar 3 de las grandes unidades, tienen que realizar programáticamente sus actividades hacia el interior de la República. Eso implica la utilización de vehículos, combustible, transporte, desde luego en general, y viáticos, que nos declaramos prácticamente impagables para los salarios de la nómina del mes de noviembre. El organismo judicial tiene alrededor de 10,000 empleados y su presupuesto es de 2.100 millones de quetzales. Y la tajante advertencia por parte de los personeros del organismo judicial causó una reacción por parte del presidente de la República, quien dijo pues que la culpa no es de él, la culpa es del Congreso, ya que no se han aprobado los bonos por 4,000 millones de quetzales. Esto empieza a afectar a otras instituciones, lamentablemente, como el organismo judicial. El organismo judicial pone un amparo en contra del presidente cuando ellos saben de que la responsabilidad tengo yo de la distribución del dinero con el ministro de Finanzas cuando haya dinero. Pero si no hay dinero, ¿de dónde lo voy a sacar? Ese es el problema, que no es un problema del presidente, no es un problema del gobierno, este es un problema del Estado. Y eso es lo que tenemos que entender todos. Mientras siga habiendo un 38% de evasión del IVA, 64% de evasión en el impuesto sobre la renta, mientras cuando nosotros quisimos modernizar la SAT, hicimos un intento para ver cómo se le daban servicios a que vinieran a ayudar a los controles, porque la modernización en sí de la SAT
va a tardar más tiempo. Y lo que vimos fue una respuesta que se dejaron ir en contra de la decisión que se estaba haciendo. ¿Sabe usted? El abogado Vernon Eduardo González Portillo fue detenido bajo los delitos de tráfico de influencias y cohecho por supuestamente intentar influenciar en un amparo promovido para favorecer a Roxana Valdetti. Dice él que la magistrada Claudia Escobar le está haciendo una persecución política. El abogado Vernon Eduardo González Portillo, quien propició la reunión entre el diputado oficialista Gudy Rivera y la magistrada Claudia Escobar, ha sido capturado. La orden de aprehensión fue girada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, por el delito de tráfico de influencias. La aprehensión fue solicitada por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra la Impunidad, con base a una investigación que involucra al abogado en un posible tráfico de influencias ejercido sobre la magistrada Claudia Escobar Mejía, para que la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil otorgara un amparo en contra de una decisión del Tribunal Supremo Electoral que suspendió el nombramiento de Roxana Valdetti como secretaria general del Partido Patriota. Vernon Eduardo González Portillo es asesor de la registradora de la propiedad inmueble Anabela de León y fue él quien en un mensaje por celular promovió la reunión entre el diputado y la magistrada. He de contarles siempre en este tema, el abogado Vernon Eduardo Portillo, pues quien fue detenido por tráfico de influencias y cohecho por supuestamente intentar influenciar en el amparo promovido para favorecer a Roxana Valdetti. Dice que la magistrada Claudia Escobar tiene una segunda grabación donde se puede establecer que él en ningún momento intentó influir en su decisión. Y sería bueno, en aras de la verdad, que también aflorara a la luz pública la segunda grabación, la que ella habría hecho el lunes 28 de septiembre de este año. Porque en esa grabación, según la entrevista que ella ofreció a Contrapoder, ella afirma que furiosa me dijo que sus fallos no estaban a la venta, y eso es falso, es absolutamente mentira. Ella, sí, desde el principio mostró interés en reunirse con el diputado Gudy Rivera para hablar de la elección. Yo únicamente le escribí, ella me llamó y ella me escribió en un mensaje de texto en donde ella me pide que nos reunamos en su oficina. Yo le dije, Claudia, en ningún momento yo te presiono. Es más, hay mensajes míos en donde yo le pido, por favor, Claudia, ven a la sala, resuelvan ustedes lo que ustedes consideren procedente. Entonces, señores, eso de ninguna manera puede ser considerado presión, ¿verdad? No he traficado influencias, solamente he ejercido mi función como abogado de Roxana Valdetti. Yo encuentro altamente reprochable que se esté coartando mi libertad para ejercer mi cargo profesional. No deben no deben pelearse pues con el emisario que hace valer un derecho en los tribunales. Usted es la trabajadora del área de salud del departamento de Huehuetenango, agraviada en un audio que fue sacado a luz hace algunos días entre una diputada del partido oficial, Emiliana Mazariegos, y un encargado de la Dirección de Salud del departamento de Huehuetenango. Dijo temer por su vida. Durante varios días en las redes sociales corrió un audio en el que se escucha a la diputada por el departamento de Huehuetenango por el partido oficial, Emiliana Mazariegos, con el director regional de Huehuetenango, Johnny Villatoro, en el que se negocia plazas laborales y cuotas de poder en el sistema de salud. En parte del audio se escucha a la diputada diciendo que se quiere tronar a la Dora. Usted sabe que me quiero tronar a la Dora, ¿va? La Dora dice que es trabajadora social y dice que solo tiene pensum cerrado. La agraviada Dora Salguero asegura que teme por su vida y por eso interpuso denuncias legales en contra de la legisladora oficialista. Realmente pues a mí me da mucha tristeza que ella tome estas decisiones, ¿verdad? Porque realmente yo trabajé con ella 3 años la campaña política.
Trabajé de lunes a lunes, sin descanso y sin salario. Y pues yo no sé realmente por qué ella ahora dijo eso, ¿verdad? En ese audio. La verdad es de que yo estoy muy preocupada, pero muy preocupada, porque ella ahí en el audio pues dice, ¿verdad?, de que ella me va a eliminar físicamente. En su dialecto pues dice que me va a tronar, ¿verdad? Se basaron hacia la ley, ¿verdad?, sobre qué procedía, y se puso la demanda, y espero que la Corte Suprema o la institución indicada pues responda, ¿verdad?, y que realmente pues sea respetada la ley, ¿verdad? Así es, porque a ella es la que yo, más que todo, le digo que si ella algún día me llega a pasar algo, pues ella es la única culpable. La entrevistada aseguró que esta persecución es por cuestiones políticas y demanda a los órganos de justicia a que investiguen. ¿Sabe usted? Las autoridades lograron la captura de un presunto capo del narcotráfico, alias Negro Sosa. En horas de la mañana se efectuó la detención del considerado por las autoridades líder internacional de narcotráfico, Efraín Cifuentes González, alias el Negro Sosa. Cifuentes fue detenido cerca de su inmueble, ubicado en Santa Rosita, Las Cruces, Petén, luego de un enfrentamiento armado y una persecución con el grupo de seguridad del presunto narcotraficante, quien fue trasladado vía aérea a la capital. Se le vincula al cartel de Sinaloa. Él aparece en información de inteligencia de la estructura del Chapo Guzmán. Es la información que tenemos desde hace varios años, y en el lugar nosotros calculamos que podrían haber sido parte de su guardia personal entre 5 y 6 personas. Lo que se logró incautar en el lugar nos demuestra que tenían, como siempre, gran capacidad para poder hacer una contención y facilitarle a él su fuga, ¿verdad? El detenido tiene orden de captura, sindicado de los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento de narcóticos, emitido por el juzgado de primera instancia penal de mayor riesgo. Como consecuencia de una fiscalización en el Ministerio de Salud, la Procuraduría de los Derechos Humanos ha emitido un memorial en el que señala todas las denuncias que fueron encontrando en su visita, principalmente al Hospital Nacional San Juan de Dios. La Procuraduría de Derechos Humanos le presentó un memorial al ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, con varias denuncias realizadas por trabajadores del Hospital General San Juan de Dios. Esto luego de la visita que realizó el magistrado de conciencia, Jorge de León Duque, a ese centro asistencial. Algunas de estas denuncias son, por ejemplo, la falta de material médico quirúrgico. Por ejemplo, el día de ayer no tenían guantes, no tenían mascarillas en el centro asistencial, cosas que son básicas para la atención de los pacientes. También presentaron denuncia a los médicos de la falta de medicamentos y el equipo que desde hace varios días PDH ha estado denunciando que, por ejemplo, la máquina de rayos X no está funcionando al 100%, y esto dificulta específicamente la atención a los usuarios. Entre las primeras acciones para estabilizar el servicio de salud en el Hospital General San Juan de Dios, el ministro manifestó que es un avance desde ya el nombramiento del nuevo director. El trabajo del Ministerio de Salud Pública va a seguir funcionando, tengamos o no tengamos este tipo de requerimientos. Hay que ser consecuentes a partir de que tenemos una obligación con el pueblo de Guatemala, y la población es dotarle de salud. En este caso, el nombramiento del nuevo director favorece en buena medida lo que vamos a hacer como un esfuerzo de todo el ministerio. La llegada del doctor va a facilitar esto, y el compromiso que estamos asumiendo es que no llegue un director, sino que todo su equipo de trabajo favorezca, que los médicos estén involucrados, que los cuadros de organización interna de enfermeras estén involucradas, que los residentes estén involucrados, y que se transparenten los procesos y que se abra, que se diga cuánto dinero se tiene, en qué se gasta, por qué se adquiere, y que haya una claridad en la demanda de insumos. La próxima semana la Procuraduría de los Derechos Humanos dará a conocer los resultados de una evaluación que realizó en la red hospitalaria del país. El Hospital Nacional San Juan de Dios tiene nuevo director, escuche usted. En medio de la crisis que atraviesa la red hospitalaria del país, con mayor notoriedad en el Hospital General San Juan de Dios, fue nombrado César Augusto Reyes Martínez, médico que tiene cerca de 40 años de laborar en ese nosocomio.
El nuevo funcionario indicó que entre las primeras acciones está buscar los mecanismos para el abastecimiento de medicamentos en ese centro asistencial. Y para eso ya nos hemos trazado planes a mediano, a corto plazo. Como va a ser, en primer lugar, reordenar la administración. Luego vamos a entrar a restablecer el funcionamiento normal del hospital en base a esa reorganización administrativa que vamos a tener. Y definitivamente pues ese es un compromiso, como digo, voy a trabajar en base a compromisos, no en base a retos, sino que en base a compromisos que nos va a permitir poder empezar a desarrollar paulatinamente como el hospital se lo merece y como debe de ser. Respecto a las vocerías de los hospitales, serán los directores de esos centros asistenciales quienes manejarán toda la información. Momento del clima es Gaby Porras. Bienvenidos a este segmento de análisis de la semana, este viernes a las 8:45, que estamos conversando hoy. Soy Quique Godoy en vez de Juan Luis Font. Nos acompañan también hoy los otros tres titulares de esta banca de lujo que tenemos aquí siempre a las 8:45. Claudia Méndez Arriaza, Paola Hurtado y Pedro Trujillo. Ay, qué presentación, ¿verdad? Fíjate que ¿Pero es banca de lujo o no es banca de lujo? Me tenéis preocupado porque tú vienes con corbata de la UNE. Eso iba a decir. No, Claudia viene con uniforme del PP y tú con uno de todos ligeramente modificado. Sí, el tuyo tiene Creo, color beige de este que no molesta a nadie. El mío es color de la MUNI, no te afanes. A mí también me preocupó un poco el color, pero la verdad es que ningún partido es dueño de los colores del mundo. La corbata de Quique es la más partidaria de todos. El más chillante, ese es más UNE. Pero para empezar el resumen de la semana, los temas que tuvimos la semana. Empezamos con día martes esta vez. Martes, vamos a empezar, ni te cases ni te embarques. El martes tuvimos una entrevista con dos diputados, el diputado González, de la bancada Creo, y el diputado Porras de la bancada del Partido Patriota, y también vino el señor Carlos Muñoz, que es el superintendente de Administración Tributaria. La charla giró en torno a cómo modificar la recaudación fiscal para que haya más dinero sin que tengamos que pagar más. Vamos a mostrarle algunos momentos de la misma. Bueno, prácticamente yo pienso que a la SAT se le debe considerar más. Y ese carnet que usted habla, que es el NIT, el número de identificación tributaria, debería ser, para mí, inclusive si quiero pensar más ampliamente, debería ser un documento único de identificación. Porque como en otros países que hasta la tarjeta de crédito lleva el número de identificación tributaria, eso prácticamente le daría a la administración tributaria más control sobre transacciones que los contribuyentes o empresas puedan hacer en diferentes ámbitos. O sea, yo considero, Pedro, que el número de identificación tributaria debería ser universal en nuestro país y ser solicitado para cualquier gestión, para cualquier trámite. Yo hacía ahorita la mención del banco para hacer un préstamo, por ejemplo, también deberá de solicitarse el número de identificación tributaria como algo obligatorio o para inscribir a los hijos en el colegio, ¿verdad? Ver cómo se mejoraba los ingresos tributarios, se fortalecía la SAT, pero finalmente también llegamos a un escenario político que es el Congreso de la República y posiblemente se hubiera requerido de algunos cambios adicionales en las leyes que hubieran permitido lo que el superintendente mencionaba hace un rato, que era fortalecer a la SAT. Entonces, es importante, como le digo, que esto también permea a los políticos en la importancia que es de que realmente tengamos una institución fortalecida con los ingresos que el gobierno necesita para poder llegar a todos los ciudadanos, pero tenemos que desembarazarnos de esa situación y buscar realmente las reformas que requiere la SAT. Por ejemplo, la reforma a la ley de contrataciones del Estado. Estamos hablando que solo en Guatecompra se publican más de 18,000 millones de quetzales al año, sobre lo cual podríamos decir nosotros que un 30%, no quisiera decir de una palabra equivocada, pero pensemos de que no es óptimo. Si nosotros lográramos ahorrar 30% en las compras del Estado, estaríamos hablando nosotros de 6,000 millones de quetzales. ¿Qué pasa otra vez con la resistencia a la fiscalización, que el señor superintendente no me dejará mentir? ¿Cómo va a ser eso? Que van a la Universidad de San Carlos de Guatemala, va a Contraloría General de Cuentas, va a fiscalizar, no lo dejan entrar y paga una multa de 5,000 quetzales. Van el otro mes, no los dejan entrar, pagan 5,000 quetzales. Van a la municipalidad, no los dejan entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí la sanción debería ser que no se les dan más fondos. El que no se deje fiscalizar, sencillamente no se le dan más fondos. Ese tipo de reglas y leyes son las que realmente tienen que aprobarse en el Congreso para que la gente tenga la percepción de que
recursos está siendo bien utilizado para cabalmente ir de la mano a crear esa cultura de pago y que otra vez salgamos de este estado fallido, porque honestamente estamos en un estado fallido donde el Estado no garantiza ni la seguridad, ni la vivienda, ni la educación, que son funciones constitucionales. Bueno, hayan visto ustedes dos detalles más. Uno, 1,5 millones de contribuyentes, 4,5 millones que no se saben dónde está. Dos, de evasión y defraudación. Si todos pagáramos, sería más fácil. Pero también falta de control. Lo que citaba el último entrevistado es clave, que prefieren pagar una multa que ser fiscalizados. Y yo creo que hay también, son tres temas muy diferentes los que tocan los entrevistados. Habría que ver el contexto de toda la charla, pero el último punto da vergüenza. Preferible pagar una multa que ser fiscalizado. Debe de imponerse una sanción, pero no hay leyes que lo estipulen de esa manera. Fue la misma semana en la que admite públicamente la SAT a un medio que hay tanta pugna interna dentro de la administración, dentro de la superintendencia, y hay tanto desorden que a ellos les cuesta poner orden, les cuesta como eficientizar su administración, sus procesos para reducir esa brecha fiscal, que a mí me espantó cuando la leí. Es que yo pensé que íbamos a cerrar con 2.000, están hablando de 2.500 millones de quetzales de déficit solo para este año. No sé si es porque vimos un fragmento, pero hablar ahorita del carné y de revalidar y todo esto, a mí me parece totalmente irrelevante. Yo quisiera hablar de brecha fiscal, de corrupción y de ineficiencia en los procesos de cobro para darle las finanzas al Estado. Yo pensaba exactamente lo mismo, Paola, hablar de NIT, de que el NIT se convierta en un número universal, de todo esto, en el momento en donde la SAT suma el mayor número de déficit. Prácticamente uno lo que quiere escuchar es qué es lo que está funcionando acá. En este tipo de casos es cuando se viene a la mente estas frases de que piensa mal y acertarás. Y no es como que si de repente lo están hasta intentando hacer peor para justificar que tiene que venir alguien más privado, de por allá, de por Sudamérica, de por Córdoba, a que tengan que venir a hacer esto, porque ya se vinieron a dar por vencidos y dicen, miren, es que de verdad no podemos, necesitamos que alguien más lo haga, porque pareciera ser como que se están diciendo, miren, la verdad que no podemos hacer nada más, no sabemos cómo hacerlo, hay líos internos, hay mafias, y mejor que lo haga alguien más, que lo haga una CICIG, pero contratado de una manera también mafiosa. Lo que pasa es que para incorporar 4,5 millones de contribuyentes que no pagan, la medida de utilizar el NIT, y se lo preguntamos aquí, ¿tú quieres ir a la universidad pública? Presenta tu NIT o tu familia, porque estás recibiendo una subvención del Estado y no estás colaborando. Mira, comparto tu punto hasta cierto nivel, pero tampoco incorporar a los demás significa que los va a hacer más eficientes. Sí, pero mira, aquí hay un dilema de nacimiento del otro documento, que es el DPI. Porque desde que se generó el DPI, se generó con una cosa en mente, que era un documento electoral. Y ese se usa solo una vez, con suerte dos, cada 1.461 días con fines electorales. El resto del tiempo sirve para cambiar cheques, pagar impuestos, para hacer cualquier tipo de trámites. Sí, eso sí lo piden para todo. Claro, pero entonces, en todo caso, dentro del DPI debiera estar incorporado el concepto de que una vez alguien saca un DPI, automáticamente le asignan un número de tributación, esté ahorita pagando impuestos o no. Simplemente ya está dentro del sistema y está vinculado a una base de datos que es del Estado, que es el RENAP. ¿Presentemos el otro tema? ¿Quién lo presenta? Quique, ¿nos presenta usted el tema de la política entrevista con Luis? El día miércoles. El día miércoles tenemos el siguiente resumen, que es el del día miércoles 5, en la nueva política agraria, con Edín Barrientos, el ex titular del Ministerio de Agricultura, Adrián Zapata, y que fue comisionado de Desarrollo Rural. Es el tema y el segmento que nos presentan del día miércoles. Acceso a tierra es el centro, el eje fundamental de la política agraria. No, ese es uno de los ejes. La política tiene varios ejes. Uno es el acceso a tierra, otro es la atención a la conflictividad, otro es todo el proceso de regularización y certeza jurídica, y el último es acceso a otros activos productivos. Tiene 4 ejes la política. Regularización y certeza jurídica pasa por la constitución de un catastro que en Guatemala no hemos podido, querido montar. Mira, ese es uno de los temas que subyacen en el conflicto que hay en el debate, porque hay sectores conservadores que se oponen a que pueda haber una legislación y una jurisdicción agraria. El tema de la jurisdicción y la legislación agraria que decía Adrián al final
Es un tema que ha sido la discusión permanentemente. Cámara del Agro salió fuertemente atacando el tema de desarrollo rural como una puerta que se abría para potencialmente incluso expropiar tierras y demás. Esa ha sido la... Pero a mí me gusta la palabra que siempre. usted dice, permanentemente, porque esta discusión es prácticamente de siglos en Guatemala. Mire, yo no me quiero referir a las políticas y a las propuestas que hace el presidente Pérez Molina o el gobierno del presidente Pérez Molina, pero hay un punto que yo quiero reconocer a la actual administración y es justamente la posición que ha asumido el presidente Pérez Molina con o sin éxito respecto de desarrollo rural y política agraria. Yo creo que yo en esta mesa soy bastante crítica de muchas de las medidas y nosotros también, pero creo que acá el presidente Pérez, independiente del éxito que tenga o no, lanza a nuestra sociedad un debate que, como usted dijo, es permanente y que nos tenemos que sentar a discutirlo, a entenderlo y a comprender las diferentes realidades de las que hablaba Adrián, porque no solo es un registro de la tierra, también es a quien tiene la tierra, cuán productiva es, en dónde se encuentra esa tierra productiva. Pero mira, yo creo que hay dos cosas que son distintas y venderlas empaquetadas genera un vector falso. Desarrollo rural es una cosa, política agraria es otra. Puede converger o puede diverger. Desarrollo rural se debería de centrar en la propiedad de la tierra. Si yo vivo en un pueblo, yo soy un campesino y tengo la certeza jurídica de mi propiedad, la que sea, yo con esa propiedad puedo sembrar maíz, sembrar frijol, sembrar flores o hipotecarla en el banco y poner un cochiquero o una granja o irme con el dinero a Estados Unidos, me da igual. Eso es desarrollo rural. Es decir, en la medida que la certeza jurídica de la propiedad sea del propietario, tú incrementas la riqueza del propietario per se en mucho. Y luego, la política agraria se refiere al agro, es exclusiva del agro. Si mezclamos desarrollo rural con política agraria, pareciera que el desarrollo rural necesariamente es política agraria. Depende de mucho más. Yo lo sé, por eso es propiedad privada. Es decir, no, propiedad no, certeza jurídica de la propiedad, catastro. Si toda la propiedad está repartida y asignada a su propietario puede hacer lo que le dé la gana. Y luego, la política agraria es otra cuestión, ese es otro tema. No se nos olvide que esta política agraria existe porque la Ley de Desarrollo Rural nunca logró existir. Y ante eso surge este plan B con 10 políticas más. Y la política agraria estuvo con nosotros hablando el lunes, Carla Caballeros, que ellos se oponen totalmente al contenido de esa política, que habla de excedencias para los que tienen una agricultura de subsistencia, habla de permitirles entrar al mercado a los que ya tienen excedencias y participar más activamente en la economía formal. Lo que yo encuentro es la misma posición que de la que hablábamos cuando estaba la Ley de Desarrollo Rural en discusión. El sector del agro está frontalmente opuesto a estas políticas que se están girando de parte del gobierno. Pero yo le voy a ir un paso más allá. Solo un temita rápido con porque aquí hay un tema que es fundamental. Y es que seguimos hablando de desarrollo rural cuando el futuro del país es urbano. Seguimos teniendo una carencia de políticas de desarrollo urbano. Van a haber 7 ciudades fuera de la región metropolitana de Guatemala con más de 1 millón de habitantes cada una de ellas, 2 de ellas con 2 millones. Y ahí va a vivir el 75% de la población. Seguimos discutiendo el pasado en vez de estar planificando el futuro. Apenas nos queda tiempo para ver estos 2 momentos de la entrevista que sostuvimos junto con Quique Godoy el jueves con el ex magistrado, presidente del Tribunal Supremo Electoral, Mario Guerra Roldán. Esto nos dijo él acerca de ese bono que se ha decretado en favor de los actuales magistrados. ¿Cuál debiera ser ese salario pues yo para creo este que puesto? Como lo máximo serían unos 25,000 quetzales. ¿Le parece, doctor? Sí, me parece. No reducirlo mucho. Tomando en cuenta de que 20,000 era lo que más que ganamos nosotros hace 12 años. Entonces, viendo pero tome en cuenta que la economía es muy diferente ahora. El incremento también, el coste de la vida, etcétera. Entonces, y para que no hagan lo que están haciendo, para que se queden tranquilos, pero no se quedan tranquilos, quieren más y más y más. Es muy difícil obtener ese logro, dada la mentalidad, dada la falta de ética. Un columnista muy conocido en Guatemala publicó no hace mucho que decía la palabra que olvidaron, ética.
Eso es lo que la ausencia y la carencia más grande que hay hoy en la función pública. Y no solo en la función pública, la falta de ética. Yo quiero aquello, lo que deseo, a como dé lugar. El fin justifica los medios. Y mientras no me cachen, no hay clavo. Pues sí. Pareciera ser el corolario final al comentario que hacía don Mario Guerra Roldán. Yo le voy a leer un tuit para cerrar ya el espacio y le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Dice, ¿y dónde quedaron los funcionarios honorables como Elic Guerra Roldán? Aquí estoy sentado, en mi casa tranquilo, gozando de mi magra jubilación, viviendo, sobreviviendo, sobre todo con el coste de la vida. Yo no tengo más ingresos que mis jubilaciones, que son del Estado, del Colegio de Abogados y de la Universidad de San Carlos. La mayor es la del Estado, ya se pueden imaginar el monto de las otras jubilaciones, y así he sobrevivido, pero tranquilo, tranquilo. Nadie me puede enrostrar absolutamente nada, y eso es lo mejor, el mejor premio que uno puede tener. Fue uno de los principales críticos de la medida que tomaron los actuales magistrados, ¿verdad, Quique? Una actitud de verdad, la gente en el Twitter muy tocada con la actitud tan humilde, tan sencilla del doctor Guerra Roldán. Yo creo que en la época de él no hubo esa indemnización como la de la presidenta de la magistratura anterior, que recibió casi los 400 millones por 5 años de haber 400 mil quetzales por haber presidido el Tribunal Supremo Electoral. Eso da vergüenza. Ahora, del aumento y de los bonos yo creo que da para un segmento completo, porque yo no estoy en total desacuerdo que se aumenten. Lo que pasa es de que quién dice qué y quién dice cuánto y quién dice cómo. Él te acaba de decir cuánto y qué. Hay que subir de 20. Es su opinión. Hombre, claro, pero con una diferencia. Él ha vivido con los 20, él ha estado muchos años ahí, él está hablando de ética, él vive de la jurisdicción, él lo experimenta. ¿Te parece poco criterio? Alguien tiene que determinarlo y eso es un buen criterio. Sí, yo lo respeto, pero creo que da para más discusión. Vamos a ir al corte. Estamos acá en las 8:45. Volvemos en un momento. De regreso en Hoy Viernes a las 8:45. Todavía le dio tiempo de almorzar al abogado Vernon González, hoy que fue capturado después de la hora de almuerzo a las 2:15 de la tarde en su despacho en el registro de la propiedad. ¿Quién es el señor González? Es el intermediario entre la magistrada Claudia Escobar y el diputado Woody Rivera, el compañero de promoción de la magistrada que propició la reunión y que después la presionó para que su sala resolviera en favor de la vicepresidenta Roxana Valdetti en un caso que conocía su judicatura. Y es acusado de tráfico de influencias, una denuncia que también involucró al diputado Woody Rivera y que conoció la Comisión Internacional contra la Impunidad hace algunas semanas. Yo lo digo a menudo y yo creo que esta vez aplica muy bien. Siempre se rompe la cadena por el eslabón más delgado. El diputado, es cierto, tiene derecho a un antejuicio, pero es el señor Vernon el primero que tiene que enfrentar una acusación formal por esta denuncia. ¿Qué piensan? Yo no tengo claro este tema, así que me vais a perdonar la tontera que pueda decir. Yo creo que el tráfico de influencias requiere de tener un control de poder. No sé hasta qué punto, lo primero. Y lo segundo, que es lo que hace es poner de acuerdo a dos. Entonces, yo veo aquí... Así hablaba en nombre del partido oficial, él. Okay, bueno, hablara como hablara, habrá que ver si hablaba en nombre o se erogaba esa potestad. Lo que yo aquí sí veo es una medida de hecho que yo dudo mucho que se pueda concretar en derecho. Pero hay un tema adicional y es que, a ver, lo que decía Paola es cierto. El tráfico de influencias es aprovechado por la persona que tiene el contacto. Woody Rivera no tenía el contacto. Quien facilita el contacto es Vernon González. No. Sin esa intermediación, la reunión posiblemente no se hubiera dado en el nivel de confianza que en principio se buscaba. Esa es la responsabilidad del abogado. Pero eso no es tráfico de influencias. Pero es que sí, lo que si pasa yo te presento a ti a alguien... Pero habría que ver qué es exactamente. Yo voy a responder a esa pregunta. Uno, él no es un abogado X que está, digamos, al aire, pululando por allí. Él es miembro del comité ejecutivo del Partido Patriota. Ergo, tiene una posición de poder y de influencia que le permite gravitar y alcanzar estos hilos de poder. Y dos, él no presenta simplemente a Claudia Escobar con el diputado Woody Rivera. La transcripción de esa conversación revela que él también exhorta, le pide a la magistrada que falle y que falle ya en favor del amparo que ellos han interpuesto.
Solo no se nos olvide que fue capturado en su despacho en el registro de la propiedad. Es un hombre que recibe, no sé si en calidad de funcionario o de asesor, un sueldo del Estado. Director ejecutivo, entiendo yo que es del registro de la propiedad. Miren, la otra nota parte de una imagen que nos llamó mucho la atención y que circuló mucho esta semana. Miren los ojos de terror del hijo del presidente de la Nación, Otto Pérez Leal, alcalde de Misco, con una sonrisa de la nariz para abajo y con cara de pavor de la nariz para arriba. Cuando el señor Byron Lima se lo encuentra en la torre de tribunales, lo saluda, reitera que él fue su instructor en la escuela politécnica, y Otto Pérez Leal tartamudea un poco de no saber qué hacer cuando lo agarra sentado para tenderle la mano, y no sé si era un saludo o más una intimidación. Este encuentro se da en el contexto de que a Byron Lima le cerraron su caso por acusación de falsificar diplomas para conseguir su redención de penas. Este caso está cerrado. ¿Qué piensan ustedes de ambas notas esta semana? Lo primero es que nos pongan el tiempo bien, porque si no... Porque el tiempo arrancó. Nos están quitando el tiempo, así que le pongan el reloj, son 30 segundos más. Yo el análisis de la fotografía me parece ¿qué imagen? Que la pongan, por favor, en pantalla. Depende de esa fotografía. Hay veces que te sacan cara. Yo no iría por ahí. A mí lo que me preocupa es cómo dos personas, un acusado y otro preso, pueden darse la mano y hablar en tribunales. Sí. Eso lo que te dice es que no hay una vigilancia seria, que no hay una observación. Pues lo mismo se va por la puerta. Eso sí me preocupa a mí. El poco celo de los funcionarios que custodian para impedir que un preso y alguien que está tengan esta afinidad tan cercana. Yo no puedo más que compartir lo que tú has dicho. ¿Cuál es el celo que tiene la seguridad del organismo judicial? Porque Iván, a mí no me preocupa que coincidan Otto Pérez Leal y Byron Lima Oliva, porque está claro que ellos no son enemigos, son conocidos, y lo dijo claro Otto Pérez Leal. ¿Saben qué me preocupa? Que así como se encontraron ellos dos y que nosotros lo estamos viendo como anecdótico, así se encuentran víctimas y victimarios todos los días en los mismos niveles. Recién recibí la llamada de un caso de una persona que se atreve a denunciar una extorsión, llega a tribunales, lo persigue con todo, y ¿qué creen que pasó? Exactamente lo mismo. Lo fue a saludar el extorsionista de esa misma manera. Una cosa adicional, cuando se enfrentan los dos, la seguridad de Otto Pérez Leal defiende o protege a Otto Pérez Leal, y la seguridad de presidios protege a Byron Lima. ¿Por qué fue lo que hicieron? No, lo protegieron ante los empujones de la seguridad de Otto Pérez Leal. Pero entiendo que lo empujaron y que lo patearon. No, eso fue la gente de... Eso suena a chiste de todas maneras. Sí, pero digo, definitivamente a mí la cara de Otto Pérez Leal me parece, como dijo Paola, una cara de terror. O sea, tiene los ojos abiertos como plato, como el Pato Donald o el Pato Lucas. ¿Recuerdan en aquellas caricaturas que se les hacen? Que la pongan nuevamente para que se la ilustren y la imaginen que nos ven. Yo me quedo hasta ahí de temas de la semana. Bueno, pues que Pedro presente ganadores, ¿te parece? Ok, vamos a ir a ganadores. Y de temas de la semana. Bueno, pues que Pedro presente ganadores, ¿te parece? Ok, vamos a ir a ganadores y perdedores. ¿A quiénes propones tú? Bueno, pues yo... Ya lo proponemos, dámosle pues. Yo propongo de ganadores a los hermanos Valdés Pais. La razón es que después de más de 4 años, una sala de apelaciones desdice, anula, esa es la palabra correcta, todas las acusaciones que se habían hecho para el proceso. 4 años para que te anulen las causas de proceso. Cuando tú estás intervenido no te dejan salir, no te dejan moverte, estás señalado. De los 4 estuviste 3 y pico en prisión. Yo creo que esto es grave y yo creo que esto evidencia el sistema de justicia muchas veces prefabricado, como fue en el caso de ellos, por sí. Entonces lo pongo de ganadores porque digamos su libertad, que han ganado un peldaño, habrá que ver el resto. Y de perdedor yo pongo a la diputada Emily Mazariegos. Creo que sobra comentar ya por qué, ¿verdad? Por esa conversación que se ha difundido por todos lados, sobre todo por las redes, en la que ella encomina, ¿verdad?, a un director departamental de a quién tiene que nombrar y a quién tiene que quitar. Por cierto, que iba vestida un poco de tigresa o de... No, de jaguar, de jaguar justiciero. Pedro sí lleva un jaguar dentro. De jaguar un jaguar dentro. Sí, no, yo solo he dicho de jaguar y tú ya te has disparado. Yo había sido muy prudente. Pero la bueno. Tigresa de Occidente. Oye, Carlos Sandoval, seamos serios. Victoria Secret tiene cosas muy bonitas. Ay, Pedro. No, yo no quería darle cuenta, Pedro. Bueno. Cortita y al pie.
postuló a la guatemalteca Norma Torres. Ya había sido nuestra ganadora hace un tiempo porque había sido elegida para ocupar un escaño en el Senado de Estados Unidos y ahora llega con el partido en el Senado de California y ahora consigue un escaño en el Congreso estadounidense. Una mujer que salió de Escuintla hace bastantes años, llega indocumentada y bueno, ahora es una congresista. Y de perdedores, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque en medio de la crisis económica más aguda de las últimas lustros, ellos se aumentan en gastos de representación su salario. Claudia, ¿quién postulas? Yo tengo como ganadora a José Alejandro Arévalo. Él vuelve a su alma mater. Miren, trabajó y desarrolló su carrera en la superintendencia de bancos. De hecho, fue superintendente de bancos en el periodo 1993-1995. Y finalmente, sin esperárselo, ha dicho él en sus declaraciones, no se lo imaginaba. Escucha el llamado de Otto Pérez Molina para dirigir la superintendencia de bancos. Como perdedora, propongo a quien creen. Allí la tenemos en pantalla para que Pedro siga conversando. Emiliana Mazariegos queda en evidencia en una cinta en la cual ella negocia a su gusto y antojo plazas en la Dirección de Salud de Huehuetenango. ¿Esos son mis candidatos? Yo tengo dos, interesantes los dos. El primero, don Juan Carlos El Pin Plata, quien a los 43 años obtiene su título de bachiller en Ciencias y Letras de la escuela del colegio del Club Municipal. ¿Él no se había graduado? No, él se dedicó ahora los últimos años a eso, a poder sacar su título de bachiller, porque se había dedicado al 100% al fútbol. De verdad, es un ejemplo, sí, definitivamente. Una emoción muy grande. A los 43 años logra esa parte y muchas veces lo hacen más en relación a sus padres y a poder mostrar también a sus hijos lo importante que es la educación. Ya tengo ganador, Kike. Es el ganador de esta semana para mí. Y el perdedor, ya lo discutimos suficiente antes, pero Barack Obama, porque no perdió el Partido Demócrata. En las encuestas fue boca de urna, el 63% de la gente decía que él estaba definitivamente como el perdedor, mala gestión administrativa. Dice producción que tenemos 30 segundos para elegir. Ay, no lo voy a pensar mucho. Pin Plata, ¿ganador? definitivamente Yo sí. me uno al Pin Plata porque mientras grandes futbolistas se dedican a tomar cocaína, como el Maradona, este es un ejemplo para la juventud. Pero también por el voto, por la educación. Juan Carlos El Pin Plata. Yo sigo con mi voto. Pero perdió 3-1. Sí, ya me di cuenta. Y yo creo que Milena Mazariegos es la Yo también voto por esa tigresa que... Me uno a Milena Mazariegos, así que tenemos ganador, Juan Carlos El Pin Plata, y perdedor a la diputada Milena Mazariegos. No, luego dicen que soy yo, pero me gusta que yo Ya ve, pase usted un fin de semana tan agradable, tan sonriente como nosotros. Va a ser un poco más de frío, pero pásela bien durante el fin de semana. Gracias por habernos acompañado esta vez aquí en viernes a las 8:45. Buenas noches, Dios los bendiga.